Temporada de invierno y por supuesto mucho frío, y según Ángel Bauzá dice que es tiempo de poda. ¿Qué tal, Ángel? Hola, ¿Cómo le va? día. Bueno, Tiempo de poda. y sí, yo lo que recomiendo generalmente es que cuando medianamente mitad de junio, fin de junio a julio, que es cuando ya se va acentuando los días de frío, la baja temperatura. Si bien esta semana pasada tuvimos una alternancia de una especie de primavera, pero yo creo que a partir de ahora más o menos coincide con varios días que la planta ya se va a quedar, o sea, y eso es lo fundamental. Es decir, cuando uno realiza una poda, es decir, la mayoría de las plantas por ahí tienden a rebrotar cuando hay una alternancia de días de más templado, ¿no es cierto? 20, 20 y pico grados. Entonces, si uno hubiera podado hace un mes atrás, 15, 20 días atrás, las rosas, seguramente ahora estarían echando unos brotes de 10, 15 centímetros. Ha sucedido. Entonces, cuando uno tiene en el jardín una casa, un parque, algo que lo quiere tener medianamente bien, es necesario que uno utilice el tiempo climático, no el tiempo cronológico. Y generalmente coincide fin de junio, julio, el momento más exacto como para hacer este tipo de poda. Y la poda en este tiempo es porque la planta interiormente, su savia, está estacionaria. Claro. ¿Cuál es el secreto? El tema es que la planta, a bajar su ritmo de crecimiento, se produce todo un desarrollo hormonal que le impide la brotación. Eso produce, cuanto más tiempo, por ejemplo, si hablamos de las rosas, cuanto más tiempo es el invierno, o sea, cuando las plantas más tiempo quedan en reposo, después la floración primera de primavera o segunda también de noviembre puede ser, Es mucho más marcada. es mucho más vigorosa. Cuando nosotros tenemos una alternancia de frío-calor en invierno, que se llama que no hay invierno, que los veranos son cortos, ahí la planta está continuamente brotando y produciendo brotes, entonces la floración inicial no es buena. O sea, son pimpollos chicos, poco marcados. Entonces uno lo que pretende es que cuando se realice la poda, la planta quede lo más tiempo posible en reposo. Por eso, si yo podo ahora, seguramente hasta agosto o mitad de agosto, por ahí la planta no brota o va brotando muy despacio. Entonces eso permite que las raíces vayan enviando todas las energías reservadas durante el tiempo anterior A las ramas. a los brotes, a las yemas, ¿no? Entonces, cuando uno ve que esas yemas son más vigorosas, ¿no?, ahí va a tener un buen resultado en la poda, por el efecto de la poda y también por la coincidencia de que vamos utilizando bien el frío, digamos, el buen tiempo, ¿no es cierto? ¿Hay algún secreto para podar? O sea, tanta cantidad de centímetros, las ramas chiquitas, las ramas grandes. ¿Cómo serían, digamos, los tips como para tener en cuenta? Todo depende generalmente de las variedades. Por ejemplo, tenemos las rosas que comúnmente se llaman rococó, pero en sí no son rococó, son rosas mini, que esas son prácticamente unos arbustos muy compactos que prácticamente solamente hay que retocar algunas puntas, algunas ramas interiores, o sea, cositas muy cortas. Después tenemos los híbridos de té, que comúnmente son los pimpollos grandes que a veces se buscan, puede coincidir con los que se venden en la florería. Que la planta incluso es un poco más grande. Claro, esas plantas tienden a tener pimpollos más largos, más grandes y generalmente tienen menos cantidad de pimpollos después de una poda. Entonces ahí a veces generalmente se hacen podas más largas. O sea, la planta, digamos, queda más cortita. Después tenemos una rosa iceberg, por ejemplo, que se ha plantado mucho en el último tiempo, que es una blanca floribunda, o otra floribunda, acá después yo le voy a mostrar, ¿no?, que coincide en una cosa intermedia entre un híbrido de té y una rosa mini. Es decir, se va recortando un poco nomás, limpiando la estructura de la planta, siempre tratando de dejar en cualquier planta más las ramas que broten hacia afuera y dejando
el centro limpio de la planta, entonces otras yemas pueden utilizar ese espacio. Cuando uno no limpia el centro, se producen muchos brotes que prácticamente después no producen floración. Con relación al corte particularmente, ¿hay alguna técnica especial como para mencionar? O sea, ¿es horizontal, es en diagonal, es hacia adentro, hacia afuera? ¿Cómo es la cosa? Lo ideal es que sea entre como máximo 1 centímetro por encima de una yema, o un entrenudo que se llama. Lo ideal que sea biselado, sea un corte, y si es hacia afuera mejor. Pero no, si es interior o exterior mucho no. Pero el biselado sí es importante. Sí, lo ideal sí, para que, digamos, en un principio una rosa lo que tiene que es el material, digamos, la parte de adentro del tallo es muy sensible, entonces a veces permite que quede mucha humedad en esa parte interior. Entonces cuando uno hace el corte biselado, la lluvia, el rocío, medio como que cae y no penetra en esa parte, no queda dentro del tallo cortado. Con relación a lo posterior a la poda, ¿hay que hacer alguna aplicación de algún, digamos, no me salió la palabra? Fungicida. Para, porque no me entraba ahí. Cuando se termina la poda, en ese proceso posterior, ¿es necesario hacer alguna aplicación de alguna pulverización, algo por el estilo? Normalmente no, pero este año creo que va a ser importante sí aplicar algún fungicida a base de cobre, de zinc, porque hubo durante el otoño mucha humedad y mucho ataque de mancha negra y de oidium, que son hongos que se desarrollan sobre las hojas. Se alimentan de la hoja, que la terminan amarillando y cae. Entonces este año, si medianamente es un poco más seco, no va a haber tanto problema, pero hay una carga de fúngica muy importante alrededor de las rosas, entonces conviene fumigar tanto la planta como preventivo, como alrededor, donde realmente caen las hojas y quedan toda su espora para volver a los hongos a reiniciar el ciclo. Eso es a posteriori de la poda. ¿Y durante cuánto tiempo? Y 10-15 días hay que repetirlo. Pero lo fundamental es hacer la primera aplicación como para pegarle un fuerte, disminuir la carga de hongos. Perfecto. Y bueno, última pregunta. Con relación al riego, ¿cómo nos manejamos en este tiempo de invierno? No, normal y prácticamente nulo. Con la humedad que ha habido todavía se van sosteniendo. La rosa no es una planta que... Todo depende también cuando uno coloca una planta a una planta que ya está lograda, que tiene 1 año, 2 años, 3 años, que ya tiene su sistema radicular. Esas plantas ya no necesitan tanta agua. Por ahí una planta nueva que uno la coloca, o la puso 1 mes, 2 meses, que todavía por ahí puede tener una necesidad de colonizar el suelo, bueno, ahí por ahí sí, 1 vez por semana se puede estar, pero si no, no es necesario. Gracias, Ángel. No, al contrario. Vivero Bauzá. Plantas con o sin flores para interior y exterior, árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bauzá.